Hola a todos y todas, bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy realmente va a ser un programa bastante especial. Me hubiese encantado poder compartirlo con mi gran amiga Carmen Sara, pero por circunstancias no hemos podido estar juntas el día de hoy. Sin embargo, estamos celebrando de alguna otra manera un año más, un poquito más de un año más desde que se estrenó este gran programa. Yo me siento súper feliz de poder seguir compartiendo con ustedes diferentes programas, temas, personas que nos han acompañado a lo largo de un poquito más de un año, y realmente queremos seguir, ¿no? Seguir mejorando también, escuchando las sugerencias, los comentarios, la gente también que nos ha visto a través de las redes sociales, o también nuestros seres queridos o las personas que nos han venido acompañando en cada una de las entrevistas. Es así que hoy queremos hablar un poco más sobre el programa, ¿no? En qué ha beneficiado de repente a la población que nos está viendo, algunas sugerencias que también podría existir. Es así que tenemos a Fernando Romero, quien es director de SEA, a Jacqueline Minaya, quien es docente, ¿no?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Nancy Tarazona, quien es psicóloga social y feminista, y finalmente a Roxana Liaga Chávez, quien es abogada, feminista, ¿no?, y es coordinadora del equipo de mujeres de SEA. Bienvenidas, bienvenido, Fernando, una vez más al programa. Gracias por estar aquí y acompañarnos. No sé si les gustaría decir algo a su público. No, muchas gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad como para mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho, alegrarnos tal vez por varios de los programas realizados y también revisar para ver qué otros temas y de qué manera podemos mejorar el programa para que sea cada vez más útil a las personas que nos siguen y que no solamente ven el programa, sino muchas veces a través de las redes van opinando sobre lo que se va discutiendo en el programa. Eso por ahora. Justo ahí les quería preguntar a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha Nuestra Voz Existe? A mí se me ocurre la palabra como comunicación, ¿no? Diálogo. En la medida en que el estilo en que se ha ido llevando a cabo las entrevistas, las conversaciones, ha sido desde una calidez que es muy notorio, es como una marca, digámoslo así, es un estilo, mejor dicho. A mí me genera la palabra identificación, ¿no? Porque pienso que las personas que estamos en estos espacios dando una opinión, ¿no?, y expresando nuestra voz, no solamente es la nuestra, sino también incluso de las personas que nos escuchan, ¿no? Eso me genera el programa. A mí me genera visibilizar y hacer la voz de las personas que muchas veces no son escuchadas, ¿no?, de las personas vulnerables, y tener en cuenta esta diversidad de mujeres y también de la comunidad LGTBI, de la comunidad que muchas veces están discriminadas por muchos estereotipos. Entonces es como decir, hey, estamos aquí, ¿no? Estamos presentes, escúchenos y estemos atentos, ¿no? Eso implica Nuestra Voz Existe. Y estando de acuerdo con las tres, pienso también que el programa a mí me hace pensar en la palabra pensar. Es decir, en que el programa lo que busca es generar un espacio para que cada uno y cada una piense sobre su propia vida y sobre lo que le rodea, particularmente en las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Y cómo es que en esas relaciones humanas hay que pensar más fuera de estereotipos y más en libertad, porque el programa no quiere vender o empujar o presionar para una forma de ser, sino quiere promover que cada uno elija en libertad cómo quiere vivir, pero bajo el respeto a los demás y a las demás, ¿no es cierto? Y en ese sentido, romper estereotipos. Entonces, en esa línea, ¿cuál de todos los programas que ustedes han podido, porque ha sido muchísimos, les ha llamado más la atención o les ha hecho tener esa percepción del programa? Yo justo también estaba revisando y también me llamó mucho la atención este último programa de la mujer automotriz, ¿no? Entonces pensaba que
eso nos acerca, ¿no? Tener rostros y figuras no tan académicas necesariamente, ¿no? Ni tan sabias en algún tema especializado, ¿no? Sino también historias como las de nuestras, ¿no? Las nuestras, las que las personas nos escuchan, y eso va rompiendo mitos, prejuicios, barreras, ¿no? Yo creo que las entrevistas que han sido ricas, a mi opinión, es el tema de los testimonios, ¿no? Esas entrevistas que con sus historias de vida nos enseñan y de repente rompemos estereotipos que la sociedad nos impone, ¿no? Y aquí recuerdo la entrevista de las madres de la comunidad LGTBI, que, que creo que con su testimonio nos mostraban el dolor que sufrían, ¿no? Como madres, pero también el dolor que sentían hacia sus hijos e hijas, ¿no? Porque tienen que pasar por todos esos prejuicios. No sé si precisar, pero mencionar en todo caso que me llamó gratamente la atención algo que conocemos, ¿no? Que son estas experiencias de mujeres que han asumido roles, entre comillas, masculinizados, como se señaló, ¿no? Por parte de Olga, esta mujer compañera que trabaja como mecánica, como en este rubro. Y me parece importante porque además la entrevista no fue como exotizarla, ¿no? Como, oh, miren, qué cosa tan llamativa, ¿no? Sino como que ella misma, desde su propia voz, exprese sus experiencias, su forma de ver la vida. Y recuerdo también que en esta entrevista ella mencionaba algo sobre la maternidad, ¿no? Estaba con Carmen Sara. Y hablaban de esto, de la presión por tener hijos, ¿no? Que me parece también un punto importante en esa entrevista, que reflexionar sobre las decisiones de tener hijos o no, o la presión de quienes preguntan al respecto, ¿no? Etcétera, ¿no? Para empezar, yo tendría que agradecer a todas y a todos los que han participado en los programas, porque sin ellos no estaríamos comentando como en este momento lo estamos haciendo, ¿no? Y si tuviera que escoger, que es difícil, yo diría, hay algunos que me han emocionado mucho. Y voy a tener que coincidir con mis compañeras en el programa donde entrevistamos a Olga, ¿no? Porque se estableció un vínculo y una comunicación entre Olga y Carmen Sara muy bacán, ¿no? Donde se muestra que no solamente es un tema de qué se pregunta, sino de cómo se pregunta y cómo es que se establece un diálogo que a veces puede ser muy íntimo, pero que ayuda a entender el proceso de las personas, y el proceso en el sentido más integral del término, no solamente en términos de opciones o de apuestas, sino también de toda la movilización afectiva que trae las decisiones que toman, ¿no? ¿Ustedes creen que sería importante que este tipo de diálogo, sensibilización, a través de las redes sociales, que hoy en día es una de las plataformas más importantes para poder hacer presión, incidencia, sensibilizar, hasta en nuestro TikTok, que también nos tienen que seguir, videitos súper cortos que nos hacen pensar, como deseo reflexionar, o que nos puede llegar en momentos que nos está pasando también situaciones similares? Ahí, Jacqueline, ¿qué nos podrían decir? Qué importante, ¿hay algún impacto de este tipo de programas para poder trabajar temas tan crudos, ¿no? Como la violencia, por ejemplo? Hay un aspecto importante que es para poder abordar y erradicar la violencia, ¿no? Que es dejar que sea un tema privado, ¿no? Entonces, mientras más hacemos público el hablar de la violencia para sancionarla, erradicarla, ¿no? Yo creo que eso contribuye muchísimo, ¿no? Entonces, que hayan programas cuyo eje central sea para prevenir la violencia, y no solamente la violencia expresada de una manera, ¿no? O sea, de hecho que la violencia de género, ¿no? Y todas sus formas de expresarse, ¿no? Sino también el impacto en las familias, ¿no? El impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? El impacto, por ejemplo, en las poblaciones vulnerables, ¿no? Y así es como una especie de dominó, ¿no? Que vas generando un impacto, ¿no? Sí, hablando de incidencia y de espacios, creo que un espacio ganado en estos tiempos es lo tecnológico. Es un espacio el cual, nos guste o no,
existe, ¿no? Y nos convoca, nos llama, nos coloca en situaciones comunicacionales importantes. Y yo creo que si lo sabemos aprovechar, que creo que sí, de hecho este proyecto de Nuestra Voz Existe lo está aprovechando muy bien y como también dices, ¿no? Hablar en TikTok, en Instagram, en YouTube y en no sé qué otras plataformas van a aparecer porque van a aparecer. Creo que también sería, es clave, porque en mi caso particular me había descargado, instalado el TikTok hace unos años por una coyuntura política, porque mis estudiantes estaban organizándose también en San Marcos para manifestar su incomodidad de tal situación. Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando ahí, no? Y era en TikTok. Entonces me lo descargué y fue otro universo que yo decía, wow, ¿qué es esto? Es muy genial, a través de música de los K-pop y no recuerdo qué otra manifestación o estilo musical para hacer su voz, poner su voz en alto, en altavoz, y me pareció genial. Entonces, creo que este proyecto también está incidiendo en estas plataformas, que creo que es importante, porque esos mensajes chiquititos, ¿no? son como dardos bien efectivos para comunicar y luego permitir la reflexión. Está bueno eso. Entonces imagino que ustedes también que han tenido algún tipo de respuesta de parte de la gente, nuestros vecinos, ¿no? Dentro del Agustino. Tener espacios como este, ¿no? Que impliquen reflexionar, impliquen dialogar, tener testimonios, conversas también a través del arte, ¿no? Porque hemos tenido invitados como del hip hop, también artistas, ¿no? Creo que son medios que nos permiten llegar al objetivo que tenemos, que es construir una sociedad más igualitaria, en donde las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres y la diversidad sea respetuosa, ¿no? Entonces, y utilizar estos medios para un buen fin tenemos que hacerlo, ¿no? Y estar atentos también a estas redes sociales que a veces por la tecnología y por la virtualidad y también por el contexto que nos dejó la pandemia, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y por eso creo que estos espacios deberían tener mayor participación y mayor incidencia, ¿no? Con Roxana, con Madeleine, vamos haciendo el intento de conectarnos con quienes nos siguen, con quienes nos escuchan, con quien quisiéramos llegar con el programa, ¿no? Y entonces vamos pensando juntos en cuáles son los contenidos y a quiénes invitar para poder establecer esa comunicación y ese enlace con las personas que nos siguen a través de las redes, ¿no? Y entonces lo que creo yo intentamos hacer es hacer una especie de combinación equilibrada entre el testimonio, entre la experiencia de personas que trabajan por vivir en libertad, por vivir en igualdad, pero también con una reflexión más sistemática de por qué se produce la discriminación de género, por qué se produce la violencia, porque no la vamos a erradicar si no entendemos, como decía Roxana, las causas, ¿no? Y eso supone un acercamiento desde las ciencias sociales, desde una mirada más psicológica, ¿no? De tal manera de entender mejor qué es lo que lleva a que la violencia se produzca. Y es por eso también que vale la pena recordar a personas como Miguel Ramos, como Roxana Vázquez, como Mariemma Manarelli, que nos han ayudado con programas, entre otras personas, ¿no es cierto? Siempre es una lista más larga, pero que es testimonio y reflexión sistemática que nos ayude a comprender mejor lo que pasa. Entonces hemos estado en esa tensión, en esa búsqueda de equilibrio entre acercamientos más académicos y testimonios.
Claro, y hablando de lo que genera el programa, quisiéramos preguntarles a ustedes desde su mirada, ¿no? Desde el trabajo también que han tenido un poquito más a fondo, de repente Roxana, Fernando, pero también Nancy y Jacqueline. ¿Qué consideran ustedes que podríamos trabajar un poquito más para poder llegar de repente a más personas? ¿O dónde podríamos reforzar mucho más? Tal vez alguna red social que otra, ¿de qué manera? Tal vez con los invitados, como mencionaban, el lado testimonial les ha jalado un poquito más, entonces tal vez deberíamos reforzar más por ahí. Entonces, ¿qué aspectos ustedes consideran que podríamos nosotros como programa meterle un poquito más de trabajo, un más punche y tomar un poquito más de atención a ello? La necesidad y la importancia de reconocer a estos medios como Instagram, TikTok, el YouTube, que es importantísimo. Ahora, de hecho, en efecto, las personas ya no ven mucha TV, ¿no? Están más con el YouTube y que se siguen, son seguidores de tal influencer o canal o lo que fuera, y está ganando terreno Nuestra Voz Existe, así que eso también puede ser una meta bien importante, ¿no? Ganarse como el corazoncito de la gente que va a seguir el programa, ¿no? Porque claro, el TikTok es como algo muy chiquito y luego es como, síganos para ver el video completo en tal, ¿no? En tal canal del YouTube. Y ahora sobre personajes, sobre actores, actoras sociales, ¿no? Hay un montón, se me ocurre ahora mismo y hablaron de comedores populares, de ollas comunes, que no es exactamente lo mismo, de cómo es que lo que a mí me parece bien importante dentro de la historia del Agustino, cómo es que, por ejemplo, la iglesia, no la iglesia, digamos, bien posicionada, la catedral, ¿no? La que está en el centro de Lima y tal, sino la parroquia, la iglesia del barrio, y no solamente la católica, de hecho también la evangélica, y bueno, con el respeto a las demás nombres que no conozco muy bien de todo el espectro de las fes, que estén junto a la comunidad, me parece también importante, porque así ha crecido el Agustino, ¿no? Así ha hecho del Agustino un lugar con mucha lucha social, ¿no? De la mano, por ejemplo, con la iglesia está la barrial, la que estoy hablando, ¿no? Ampliar quizás a que Nuestra Voz Existe también dé espacio para las voces de personas más jóvenes, ¿no? Quizás adolescentes, ¿no? Personas que van construyendo sus opiniones de la realidad o que tienen una opinión a veces distinta, que complementa, que da una mirada otra a la de los adultos, ¿no? E incluso a veces a la mirada de experiencia, ¿no? Entonces eso también sería muy interesante, muy positivo, ¿no? Que los diálogos también sean intergeneracionales, por ejemplo, ¿no? Sería muy bonito, ¿no? Seguir identificando diferentes organizaciones de jóvenes dentro del distrito, ya sea por el arte o también otros espacios de activismo como el feminismo también, y saber sus experiencias, exponerlo y también que nos compartan su mirada, ¿no? Como mencionaba Jacqueline, no sé si Roxana, Fernando les gustaría complementar. Quizás en el camino por ahí ha habido algunas dificultades de no concretar con más organizaciones juveniles, mostrar las voces de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Pero porque de repente hay limitaciones de los permisos, de eso, pero eso no es una excusa, ¿no? O sea, creo que tenemos que estar mirando y sí, o hasta también los jóvenes si hacen sus propias conducciones de microprogramas, que ellos aportan o investigan, ¿no? Creo que sí es un punto a nosotros también a reflexionar y a analizar y apostar, ¿no? Como un reto. Sí, es cierto. Y por ahí creo que, como mencionaban ahora, hay varios chicos que tienen su propio canal de YouTube, son súper famosos con un montón de vistas. Y ahora que es más fácil hacer una entrevista por Zoom o virtual si no nos podemos reunir, creo que también eso sería una idea bastante interesante, ¿no? Creo que uno de los objetivos sería que Nuestra Voz Existe, por ejemplo, tenga su propio canal de YouTube de repente y tengamos seguidores, ¿no? Y que se mantenga en el tiempo, sobre todo, porque sí considero, al menos yo he aprendido un montón de todas las experiencias, me he enriquecido bastante, y también salía como que cuestionándome un montón de cosas, como Madeleine a veces que nos acompaña, siempre está detrás de cámaras ahí chequeando todo, revisando, oye, de este programa podría salir otro, más interesante también, y así vamos formando todo el trabajo, ¿no? Ahora quisiera saber un poquito,
¿cuáles, qué temas les gustaría tal vez volver a hablar, reforzar, o nuevos temas que aparecen ahora, ¿no? En la coyuntura política tan importante que tenemos hoy en día, en donde el tema, por ejemplo, de la discriminación, el racismo, ha sido bastante duro, crudo, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Un aspecto que yo estaba reflexionando era por el contexto político y social que ahorita estamos viviendo. Participé de una marcha en donde vi que las voceras eran las mujeres. Las que agarraban el micro y comenzaban a decir los lemas eran las mujeres. Y las personas que han venido de los diversos lugares del país, se ve un rostro de mujer. Entonces creo que es importante visibilizar eso y creo que es como un programa a desarrollar, ¿no? Y nos abre eso, nos abre varios panoramas, ¿no? Pero creo que sí es importante tomar en cuenta eso y otros aspectos que tenemos que desarrollar sobre el tema del enfoque interseccional. O sea, es importante, si bien ya lo hemos tocado, pero considero que aún tenemos que seguir reflexionando y mostrar esta diversidad y mostrar estos cruces y estas vulnerabilidades que hay, ¿no? Entonces... Sí, yo coincido con Rosana, también pensaba en hablar temas que van alimentando al racismo, al clasismo, la discriminación, ¿no? Para vernos más hermanadas, ¿no? Para vernos más iguales, como sujetas de derechos, ¿no? Porque a veces pensamos que las personas tienen más derechos que otras, ¿no? Y que eso está bien. Entonces, como ayudar a que cada vez estemos más inconformes con una sociedad desigual, ¿no? También coincido con Rosana en que esta coyuntura nos da una nueva ola de temas. Inclusive ahorita conversando, ¿no? con ustedes me pongo a pensar que el solo hecho ya de opinar, ¿no? O de expresar un desacuerdo con las violencias estatales que estamos observando, ya se vuelve una razón para que podamos ser perseguidos, ¿no? Y parece que cada vez más va en escalada. Entonces, tener espacios donde reafirmamos el derecho a la opinión, reafirmamos el derecho a la democracia y lo que ha dicho Fernando, ¿no? El comentario se queda ahí porque incluso que muchas personas vean un comentario que es homofóbico, un comentario que es discriminador, un comentario que es machista, hace que más personas observen esto y digan, bueno, yo comparo esta entrevista o este programa que tiene un contenido para nada violento y que quiere justamente la igualdad, ¿no? Y comparo este comentario como muchas otras personas que seguramente de mi entorno piensan y digo, o escojo esta postura de vivir todos con respeto, ¿no? Entonces, también hay mensajes ahí interesantes, ¿no? Entonces, el programa, el solo hecho ya de existir un espacio de diálogo, ya es un disruptor, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿no? Para reafirmarnos que podemos expresarnos, podemos opinar, que no nos pueden sancionar por señalar que algo está siendo nocivo, ¿no? Para las personas, para la sociedad, para el país, ¿no? Y de hecho que también hablar de cómo es que, ahora que hablaba también ya aquí del Agustino, porque yo también he aprendido mucho del Agustino con los programas también. Entonces, ¿cómo es que se han construido los barrios, el distrito, ¿no? O sea, no llegó o no es que se construyó de la nada, ¿no? Y por eso también el Agustino tiene un espíritu bien bonito, ¿no? Luchador, etcétera, ¿no? Bueno, yo soy de Caraballo y también siento a veces ese espíritu y me encuentro con gente ahora de Comas, ¿no? O de otro, de Puente Piedra, y estamos haciendo esas evocaciones. Por el contexto político estamos evocando, ¿no? Hay gente de 50, de 40 años que está evocando su juventud y dice, pasó algo similar, pasaba esto así, ¿no? Y otras compañeras que son ya de 60, 70 van evocando más atrás, ¿no? Entonces es como que nosotras, bueno, vamos a hacer acá alusión con Jackie y Ana Rosa y Madeleine, estamos haciendo una comparación de, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, no? Y qué importante, por ejemplo, yo veo que muchas compañeras, compañeros se aferraron a esto de no callar, ¿no? Siempre opinar, ¿no? De diferentes maneras. Algunas veces más claras, ¿no? En unas veces un poco más suaves para no tampoco ponerse en riesgo, ¿no? Pero siempre mantener el espacio de expresar, de diálogo y de conversar sobre temas incómodos, pues, ¿no?
Sobre temáticas hay un número muy amplio, ¿no? de qué poder enlistar, por decirlo así, pero se me ocurre que ya que estamos hablando no solamente de jóvenes, sino también quiero añadir a ello a personas adultas mayores que son, hablando justamente de historias barriales, son las que hoy son adultas mayores, ¿no? Las y los que han trabajado por un distrito, sea el de Carballo, el de Agustino, el de Comas, el que fuera, que tiene ese espíritu luchador. Lamentablemente la pandemia se ha llevado a muchas de estas personas, pero quedan otras personas importantes que pueden darnos su sabiduría a través de videos cortos, ¿no? Se me ocurre también que esa sería una importante manera, además de reciprocidad, por decirlo de alguna manera, o reconocimiento, por decirlo de otra manera quizás, de que estas personas han sido, que su voz todavía es importante, ¿no? Que su voz en medios tan tecnológicos es clave. Y también, por supuesto, jóvenes, ¿no? ¿Cómo no? Y hablando de juventud, que también otra vez las personas adultas mayores pueden también hablar al respecto, pero estaba pensando, por ejemplo, en temáticas de salud mental, de autoestima, porque la coyuntura es eso mismo, la coyuntura que es importante, que como un hito puede generar otra serie de una cadena de sucesos importantes, ¿no? Que no hay retroceso en aquellas cuestiones que se hacen, eso está claro. Sin embargo, mantener o aportar con nociones que son pilares para la vida, como autoestima, por ejemplo, como respeto de género o respeto a las diversidades, la comunidad LGTBIQ+, no violencia, cómo denunciar, cómo poner una denuncia en la comisaría, por ejemplo, ese tipo de temáticas, o en este mundo más como romántico para las mujeres, ¿no? Como lo que debe hacer la mujer, lo que debe hacer el hombre, que hace también, que puede impactar en una afectación emocional más a las mujeres que a los hombres por ciertos roles, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? También, creo que lo hablamos antes de empezar el programa o la grabación, poder hablar de estas, las nuevas masculinidades, donde los propios varones, yo apostaría más por los muchachitos, los jovencitos en particular, lo digo porque hay un hito, ¿no? Ahora en donde los jóvenes, me refiero a los menores de 30, 20, los estudiantes ahora de la universidad, están teniendo un poco más cercanas la automirada, ¿no? De qué es lo que significa ser varón en este mundo, ¿no? Y mujer, ¿no? O incluso las diversidades, como había mencionado, ¿no? El conocimiento de su propio cuerpo, etcétera. Porque ahora, si por ejemplo planteamos una entrevista o experiencias de varones que han sido como, ¿cómo decirlo así?, como acompañantes en cuestiones de género más mayores, es como un poco más difícil encontrar a varones con esa coherencia, ¿no? Porque seguramente los pasamos en el video y van a decir, hey, pero esa persona me violentó a mí cuando era mi pareja, o esta persona me fue infiel, o este joven que estaba marchando con Ni Una Menos, a mí me pegó, ¿no? Pero ahorita como está en un grupo político, entonces pasa piola, ¿no? Este tipo de cosas que son peligros, creo que es importante también además reconocerlos, que sé que son una papa caliente porque es como medio complicado hablar de esto, pero por otro lado apostar por estas nuevas masculinidades desde los jóvenes me parece que sería un aporte importante, ¿no? Solo eso. Yo ya no tendría más que decir con todo lo que han dicho las tres. Creo que el reto es justamente ese de buscar conectar, ¿no? El cómo determinados temas son abordados para que puedan ser de interés para generaciones menores a las nuestras, y ahí no estoy molestando a nadie mucho, pero sí en el sentido de cómo conectamos con esas nuevas generaciones, ¿no? Ese es uno de los retos, de tal manera de que este título del programa, que es tan valioso, que es Nuestra Voz Existe, sea también sentido como la voz de otras generaciones que están en búsqueda de lo que a lo largo de este programa hemos estado tratando de distintas formas reafirmar, ¿no? Entonces, sí, es un reto bonito, interesante, complicado justamente también por el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Y ahí sí es importante resaltar esta idea de cómo los temas de género no están separados de los temas de discriminación étnica, de los temas de desigualdad social, ¿no es cierto? Y que el reto está en una reflexión sistemática, porque lo que queremos es que el Perú sea un país y una sociedad democrática donde los distintos que formamos, o las distintas que formamos parte de este país, podamos ser escuchados, ser reconocidos, tener oportunidades, poder desarrollar nuestras capacidades, expandirnos en libertad, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos también con quienes nos siguen a través de las redes, no solamente dialogar, sino que nos ayuden a difundir, porque se necesita que cada vez más gente entienda que detrás de estas acciones está la búsqueda de una sociedad más integrada en lo diverso y más estable, porque también necesitamos una sociedad estable donde podamos crecer con seguridad, ¿sí? Y esa es nuestra apuesta. Wow. Ha sido bien cargado esta última parte, ¿no? Eso me suena a crítica. No, o sea, bastante cargado en el sentido de que, vamos súper recargado, al menos el equipo de Nuestra Voz Existe, para ir analizando punto por punto y dar lo mejor que podamos en este maravilloso programa, que realmente sin la voluntad de las personas pues no se puede hacer nada, ¿no? Y creo que en este programa hay mucha voluntad, hay mucho amor por lo que se hace, y también de las personas que ponen su tiempo para poder estar aquí en cada una de las entrevistas, y también cada una de sus experiencias, porque todas las experiencias que hemos tenido acá, ya sea profesionales, la vecina que está ahí en el barrio organizando, cada una de ellas nos ha brindado aprendizajes y también cómo empezar a vivir en comunidad y poder sentirnos más cercanos, ¿no? Como se ha mencionado también aquí con los ha ido diciendo ustedes. Nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. De hecho, esta reflexión de casi más de un año del programa creo que nos va a ayudar a repotenciar muchísimo más, a llenarnos de energía. Le mando un fuerte saludo a Carmen Sara, que espero que esté súper bien, y creo que con ella ya lo conversaremos más con interno en lo que pasó en esta entrevista, y agradecerles, ¿no? Agradecerles una vez más por su disponibilidad, por haber estado aquí el día de hoy. No sé si les gustaría decir algo a las personas que nos están viendo. Bueno, yo expresarles que siempre que he venido, que han sido ya 3 veces, igual, me he sentido muy cómoda, ¿no? Y también he percibido que el equipo tiene la consigna de que sea un diálogo de igual a igual, ¿no? Entonces eso también es muy valioso. Creo que es una virtud que algunas instituciones a veces se pierden por ahí en el camino, ¿no? Con la idea de querer hacer un proceso de cambio, pero desde arriba, ¿no? Sino más bien un proceso de cambio de manera igualitaria, ¿no? Eso me parece muy genial. Y también que podamos seguir acercando los temas complicados a las familias, ¿no? Porque igual terminamos siendo núcleos más chiquitos en las familias y terminamos hablando incluso de los temas dolorosos, incómodos o difíciles en la sobremesa, ¿no? En la conversación por la noche, en el desayuno, en el carro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En espacios donde a veces no podemos conversar, ¿no? Gracias al equipo de SEA. Bueno, yo también me he sentido muy cómoda. Hoy, la vez que me entrevistaron también, que esa época fue virtual por pandemia. Y bueno, SEA ha sido siempre un acompañante importante y un actor importante en el distrito del Agustino. Y eso, al parecer, y qué genial, no va a cambiar, ¿no? Sino que está siendo todavía un actor, institución, muy presente en el distrito. Eso me parece en verdad muy valioso, porque está acompañando a seres humanos a lo largo de estos años a pensarse a sí mismo, pensarse colectivamente, y eso no es sencillo, eso no es fácil, de hecho es un reto del día a día. Y nada, también agradecer al equipo, a Fernando, Rosana, a ti, a Carmen Sara, que le mando un abrazo. Y bueno, nada, que hasta otra oportunidad, y que sigan y los mejores éxitos para este proyecto. Yo quiero agradecer a Nancy, a Jackie
y agradecer también a todos y todas que nos visitaron a Nuestra Voz Existe, por su tiempo, por su compromiso, por estos espacios de reflexión. Y bueno, y creo que de esta conversa salen muchos lineamientos para tenerlo presente y retos, ¿no?, que nos plantean. Gracias. Bueno, yo solamente en la onda de los agradecimientos y de una especie de reclamo, ¿no? Este programa debería estar Alex y Carmen Sara, ¿no? Y entonces decirles que los hemos extrañado en este programa porque hubiera sido también muy interesante escuchar la voz de un artista como Alex y de Carmen, que estuvo también contigo, o sea, poniendo el rostro, poniendo la voz, poniendo el corazón, haciendo del programa un programa de ustedes también, ¿no? Y entonces eso también quiero agradecerlo. Nada, de infinitamente agradecido a cada uno de ustedes por ese cariño, compromiso que se ha mencionado antes. Y seguiremos en este camino, a veces bastante tedioso, cansado, donde a veces sientes que avanzas 5 pasos y retrocedes 20 por la coyuntura política, lo que sea, pero el aprendizaje que uno se lleva, eso no cambia, ¿no? Y nosotros los más jóvenes, de repente aplicándolo en nuestra vida más adulta, viéndolo de diferente manera, y creo que eso es un gran aporte que tiene este programa. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de compartirlo en todas las redes sociales, para que puedan llegar justamente a más personas y que este esfuerzo humano que se está realizando pues pueda impactar a más personas, y las redes sociales definitivamente nos ayuden en eso. Nada, muchas gracias una vez más. Conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en tu programa Nuestra Voz Existe. Adiós, gracias.